¿Qué podría añadir bajo el principio de sociedad orgánica a todo esto que acaba de Ya, decir? la sociedad orgánica es una tesis que se hizo, una teoría política social que se elaboró en el siglo XIX. La sociedad orgánica se opone a la sociedad mecánica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los que vivimos en ciudades, vemos cómo la ciudad poco a poco pierde la característica de ser una ciudad de barrios, que hay vida comunitaria, que los vecinos se conocen, cada vez es menos. Se va haciendo cada vez más una sociedad fría, mecánica, artificial, ¿no? Entonces, la sociedad orgánica es, por ejemplo, una urbe que favorezca que los habitantes puedan caminar, no haya tan grandes distancias, no encuentren las cosas en distancias tan extensas, ¿ya? Sino más bien tengan las cosas cerca, ¿ya? Existe un senso de comunidad. Fíjate algo, el propio sistema electoral ecuatoriano, y estábamos hablando justamente antes de la entrevista, el propio sistema electoral ecuatoriano fomenta lo que se denomina la sociedad artificial o mecánica, o también conocido como la masificación, la cultura colectivista. ¿Ya? ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Cuando llega el día de las elecciones, los ecuatorianos se nos presenta inmediatamente una lista de 6 asambleístas que tú ni siquiera sabes quiénes son. Si tú le preguntas hoy a alguien por qué asambleístas votaste en la elección pasada, créeme, Ni bien. nadie te va a decir que nadie sabe. Es menos del 1% de personas saben por quién votaron. ¿Ya? Te pueden saber quién estaba primero, quizás, si era un amigo suyo, quizás, pero el resto imposible. Entonces, tú no es que votas por asambleístas de tu zona barrial chiquita, como si sucede en Estados Unidos o Inglaterra o Francia. En Francia, por ejemplo, tú vives en un barrio ya de 60.000 personas, una comunidad de barrios de 60.000 personas o 50.000 personas. Tú votas para elegir un representante de ese barrio que vaya, sea al Congreso o al Parlamento, respectivamente hablando. Aquí no. Aquí los distritos son inmensos. Si, por ejemplo, en el estado de Nueva York tiene distritos máximo de 100.000 habitantes. Aquí, nuestros distritos tienen 1 millón de personas. Los distritos de Ecuador son más grandes que los Estados Unidos. Es una locura. O sea, son más, que se entienda bien, ¿no? Son más grandes en el sentido que ni en Estados Unidos hay distritos con tanta población. Porque cuando digamos, si tú tienes una... ¿Cómo tiene que ser la política? La política es elegir a un representante que tú conozcas, ya, local, que sea cercano al lugar donde vives, para que esa persona los represente en la asamblea. Eso es lo ideal, eso es una mínima noción republicana. Esa es la noción auténtica de una república. Un representante local que yo lo conozco y lo elijo. Pero ¿cuándo hemos votado por un representante local? Es imposible, porque los distritos, como están dibujados, sea en Guayas, Pichincha, Manabí, son demasiado grandes, pero demasiado. Es decir, una persona que vota, digamos, que vota en San Borondón, que vive en San Borondón, ya, imagínate, una persona con dinero. El distrito de San Borondón está con el distrito de Durán, con la ciudad, una de las más pobres del Ecuador y más peligrosas del mundo. Y te das cuenta cómo van a elegir un mismo representante digamos, que los represente en la asamblea. Va a tener intereses contrapuestos. Es imposible. Hace unos años, el votante de Monte Sinaí compartía, Monte Sinaí digamos, un sector de extrema pobreza en Guayaquil, compartía asambleístas con el de Ceibos, imagínate. Mira, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Nuestro sistema electoral está hecho ¿para qué? Para que nadie se identifique con su barrio. Nuestro propio sistema electoral está hecho para eso, o sea, es una locura. Es masificante. ¿La masificación qué es? Cuando perdemos nuestra propia identidad, cuando el pueblo pierde sus propias particularidades. Y eso beneficia al pensamiento colectivista, a la masa, ¿ya? Entonces, eso pues te puedo decir que nosotros luchamos contra ese proceso y tenemos una reforma electoral lista
para abolir a la Asamblea y fundar más bien una verdadera Cámara Ciudadana de Representantes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que existir? Como existe en el primer mundo. Esto no es inventarse algo, ¿no? Yo digo, solo hay que ver cómo funciona en otros países y aplicarlo, nada más. Eso es todo. Sería, o sea, lo ideal es tener un acercamiento Sí. desde un funcionario que pueda escuchar las necesidades de cada sector y de cada Que barrio, pues, viva porque en ese mismo barrio. Tú sabes que en Estados Unidos la gente le va a reclamar a la casa, ¿no? Para mm, nosotros es, wow, es algo así, allá es normal. Hay un video que te lo voy a pasar, que se los deja a tus amigos. O sea, mira, salía como es un parlamentario en Reino Unido. Y él dice, yo me debo totalmente a mis votantes, pero completamente. Yo tengo que atenderlos cada vez que un votante viene acá a Londres, ya yo tengo que atenderlo. Si yo no lo atiendo, a mí me revocan el mandato. ¿Por qué? Porque hay una inmediatez. Son locales. Sabes dónde vives, qué hacen, lo reclamas, él tiene que contestar correos. En Estados Unidos es obligatorio que el congresista abra una oficina en su distrito, en su barrio, para que él tiene que atender a la gente. mm, ¿Cuándo hemos tenido eso acá? Pues por Dios santo. Sobre todo en no, Guayaquil. Nunca, pues. No vivimos en una verdadera democracia, no vivimos en una verdadera república. Es falso. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que lo podemos solucionar con una reforma electoral. Sí, se van a oponer los partidos, por supuesto, porque vivimos un estado de partidos. Pero quien tiene que mandar son los ciudadanos, no los partidos, son los ciudadanos. Sí, los partidos pueden seguir existiendo, pero no tener ese privilegio. Tú sabes que hoy, si no tienes partido, no puedes ser candidato, ¿ya? Y todo el sistema electoral está hecho para beneficiar a los partidos. Me explico. Cuando llegan las elecciones, la elección de presidente está unida a la elección de asambleístas. Por lo tanto, tú cuando vas a votar, el sistema está hecho para que votas por el presidente y por lo general un gran porcentaje de ecuatorianos votan por la misma lista del presidente, por la lista de asambleístas. si no la gran mayoría. Sí, si no es casi el 70-80%, ¿no? O sea, y entonces tú te pones a ver los resultados. Por ejemplo, tú dices, fulano del partido A sacó, ponte, 70.000 votos en tal barrio. ¿Y el asambleísta cuánto sacó? 65.000, van por ahí. O sea, es decir, muy rara vez el asambleísta supera a su candidato a la presidencia. Porque el sistema está hecho así, para que los asambleístas no ganen por mérito propio, sino que ganen por la votación de su candidato a la presidencia. O sea, entran en pandilla. ¿Ya? O sea, Mm, por lo tanto, te pregunto algo. Si el sistema está hecho para que los asambleístas no entren por voto propio, porque las personas no es que votan, voy a votar por fulano de tal que está en la lista tal. No, señores, es porque, por decirlo así, voto por Correa o por el anticorreísta. Voto y también voto por la misma lista. Se acabó. No sé ni a quién le di mi voto. No sé ni a quién le di mi voto para que vaya a representarme a la asamblea. El sistema está hecho para eso. Es un tipo de fraude electoral indirecto. ¿Ya? La Corte Suprema de Estados Unidos, de hecho, tiene una sentencia ante un caso, ¿no? Había una consulta que querían implementar el sistema de listas en Estados Unidos. Dijo que no, eso es inconstitucional, porque es un tipo de fraude al derecho de elegir y ser elegido, porque no te permite conocer bien a todos. La manera perfecta de conocer a tu representante es que esa persona viva en tu barrio y tu barrio o conjuntos de barrios se configuran como colegio electoral y ellos eligen su representante y esa persona va a la asamblea. Esa es la manera normal, pero no vivimos en un país normal. mm. Vivimos en una subnormalidad. Esa es la realidad de nuestra semi-república.